¿Quién estuvo hace 8 días? Recibió la prédica del pastor Daniel. Espectacular prédica, ¿no? La gloria y la honra para el Señor. Yo creo que no me atrevería a sumarle algo más de lo que Daniel, el Señor le regaló a Daniel, pero sí quiero compartirles de lo que puede hacer el Señor con las personas. Y quiero hoy darle de pronto el lugar y el espacio a un personaje del siglo XIX que gracias a la palabra del Señor, a la Biblia, conoció de Dios y transformó su vida y a millares de personas. Ese personaje lo estudiamos en la universidad y pues me impactó muchísimo cuando estuve preparando esta prédica esta mañana y pues quería compartirles un poco de quién es. Yo hoy voy a hablarles, antes de empezar la prédica, de este señor Charles Haddon Spurgeon. Pena mi inglés, pero ahí trato de hacer lo que se puede. Bueno, ¿quién fue él? ¿Quién fue Charles Spurgeon? Fue un pastor bautista, tremendo pastor, nació en el siglo XIX, el 19 de junio de 1834, murió el 31 de enero de 1892, murió de 52 años, muy joven, pero hizo grandes cosas este personaje. También llamado, eso es lo que más me impacta, el príncipe de los predicadores. O sea, quiere decir que Dios lo usaba tremendamente. El Espíritu Santo lo usaba sorprendentemente a este varón de Dios. Evangelizó, eso también me impacta, alrededor de 10 millones de personas durante su vida, desde que conoció al Señor. Y yo les pregunto, ¿ustedes a cuántas personas han evangelizado desde que conocieron al Señor? ¿Una? ¿Dos? ¿Ninguna? ¿No se han atrevido a decirlo? Este varón evangelizó a 10 millones de personas que conocieron de Cristo. Tremendo, porque leía 6 libros por semana. ¿Cuántos leemos nosotros al año? A veces nos cuesta hasta abrir la Biblia para poder leer un versículo de la Biblia. Pero este varón leía 6 libros por semana y recordaba todo lo que leía. De esos libros todo lo recordaba. Tremendo como Dios puede transformar a una persona a través de su palabra. Y traje a colación unas frases célebres porque el hombre era tremendo, usado por el Señor. Y esto es para mí, primeramente para mí. Y obviamente pues lo traigo para la iglesia. Y mira una de estas frases. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Tremendo, ¿no? Otra de sus grandes palabras célebres usadas por el Espíritu Santo. Cada vez que escuches a un hombre que se alabe diciendo que es santo, recuerda que un buen perfume no necesita anunciarse. Impactante, ¿no? Y otra, póngale mucha atención a esta, porque hay que saberla entender. Nunca estamos en peligro de ser tan orgullosos como cuando creemos que somos humildes. Y la última, que es la que no quiero yo caer, hace una pregunta. ¿No hay Cristo en tu sermón, caballero? Entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena de oír. Entonces es un tremendo personaje que el Señor lo usa, que lo usó en el siglo XIX y es el príncipe de los predicadores. Y yo creo que teníamos que honrar y conocer un poquito más de este señor, de este gran personaje. Yo los invito a que lean varios libros de él. Tiene también un manual donde tiene sus prédicas y son impresionantes, impactantes. Solamente la palabra de Dios puede hacer esto en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Hoy voy a ponerle título a esta prédica que se llama La presencia de Dios en tu casa. La presencia de Dios en tu casa. Y para iniciar esto, pues tengo que leerles una historia, pero pues no lo voy a hacer todo porque aquí nos quedaríamos todo el domingo. Pero sí voy a leerles algo para poder entender lo que les voy a explicar a continuación. Quiero que abran la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, en el profeta Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos desde el 9 hasta el 15.
Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 9 hasta el 15. Amén. Vamos a poner mucha atención. La palabra de Dios dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de ¿quién? ¿La casa de quién? El Geteo. Estuvo el arca de Jehová en casa de ¿quién? Más duro, ¿de quién? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y bendijo Jehová a ¿quién? Y toda ¿qué? Amén. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, tremenda historia, tremendo lo que Dios nos está regalando. ¿Cómo impacta el arca de Dios en casa de quién? No se les olvide este nombre porque es el personaje central de esta historia. Y bueno, para poder entender estos versículos tenemos que irnos hasta el Primera de Samuel, unos 15 o 20 capítulos atrás, pero como les digo, no les voy a poner a leer todo eso. Yo estudié para poderles traer y le pedí sabiduría al Señor y elocuencia para que ustedes me entendieran. Para llegar a esta historia, en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, hay un juez que se llama Elí. Él era el sacerdote. Hace muchos años el Señor bendecía a su pueblo por medio de los jueces, y también le hablaba por medio de los jueces. Y Elí era ya casi el último de los jueces, uno de los últimos jueces. Y este Elí era un padre de familia de 2 criaturitas no muy buenas. Y Elí era ya anciano. Y Elí tenía 2 hijos que se llaman Ofnís y Finés. Y estos 2 personajes no eran tan buenos. Y eran hijos del sacerdote, del que hablaba en la presencia del Señor. Y no eran ejemplo para nadie, pero eran los hijos del sacerdote. Y estos 2 personajes, imagínense que subyugaban el pueblo, abusaban del pueblo, robaban al pueblo, se robaban las ofrendas de Dios. De la grosura que les llevaban a Dios, a Jehová de los ejércitos, la cogían y se la comían y se la robaban ellos. Y no con todo lo que hacían, en las puertas del templo de Dios violaban a las mujeres. Estos 2 personajes, por culpa de un padre que nunca les estorbó a sus hijos. Bueno, eso hace parte de otra prédica mucho más adelante que el Señor nos regala acá en Ecofamiliar. Pero este tipo no le estorbaba a sus hijos, no los reprendía, no les decía absolutamente nada, porque decían que eran muy jóvenes para disciplinarlos y corregirlos. Y tenían entre 20 y 30 años y todavía eran muy jóvenes para el profeta Elí, y nunca los corregía. Bueno, un día Israel fue a la guerra contra los filisteos. Y un día fueron a la guerra, y allá en la guerra perdieron a 4,000 hombres. Y un día el general en la guerra dijo: necesitamos traer el arca de Dios, porque era la presencia de Dios. Y mandó traer el arca porque estaban perdiendo la guerra. Y imagínense en quién llevó el arca de Dios. Estos 2 personajes, Ofnís y Finés, llevaron el arca de Dios a la guerra. Y allá en la guerra pensaron que Dios los iba a bendecir y perdieron a 30,000 israelitas. O sea, hubo una mortandad de 34,000 hombres. Perdieron la guerra y un hombre salió corriendo a darle aviso a Israel de lo que estaba pasando allá en la guerra. Vino a traerle cuentas al pueblo y a Elí. Y Elí estaba sentado en una silla, ya era anciano.
Y vino a decirle este personaje a Elí, a contarle qué había pasado allá en la guerra. Le dijo: Elí, Elí, hemos perdido la guerra y tus dos hijos, Ofnis y Finés, han muerto. Y el arca de Dios y el arca del pacto se la robaron, la hemos perdido. Y cuando escucharon esto, inmediatamente Elí cayó hacia atrás y se desnucó y murió. Quiero decirles que también murieron sus dos hijos y murió Elí, porque ya había Dios traído sentencia en contra de ellos, porque Elí nunca quiso estorbarle a sus hijos y nunca se quiso arrepentir de todos los pecados que él había cometido como sacerdote de Israel, y los dos hijos tampoco lo hicieron. Como les digo, eso hace parte de otra prédica que más adelante el Señor nos va a permitir traer acá a este lugar. Bueno, se robaron el arca de Dios los filisteos, pensando que iba a traer bendición a su pueblo. Los filisteos incircuncisos pensaron eso, y son tan inteligentes que van y llevan el arca al templo de un dios pagano, de su dios pagano, y ese dios pagano era Dagón. La dejaron allí pensando que Dios los iba a bendecir. Fueron al otro día a ver cómo estaba el arca de Dios, porque los iba a bendecir, y oh sorpresa, nuestro Dios, que es asombroso, todopoderoso, había derribado a su dios pagano Dagón. Cuando vieron que su dios Dagón estaba sin brazos y sin pies, y estaba inclinado delante de la presencia de Dios, del arca de Dios. Ningún Dios que nosotros pongamos por encima de nuestro amado Señor puede contra Él. Él derriba cualquier Dios. Si tenemos a nuestros hijos como dioses, como todo primero, Dios derriba a esos dioses. Nadie puede estar por encima de Dios. Así se los estaba demostrando el Señor con haber derribado a Dagón. Inmediatamente cuando cayó y vieron esto, ellos tuvieron miedo y temor, y vino sobre ellos, sobre ese principado, sobre esa ciudad, mortandad. Vinieron a empezar a caerles llagas, enfermedades, cosas inmundas, y una mortandad de 40,000 hombres en esa ciudad. Después ese príncipe filisteo dijo: no, yo no quiero esto para mí. Se la mandó a otro príncipe, a otra ciudad filistea, incircuncisa, y le pasó exactamente lo mismo. 40, 50, 60,000 hombres murieron de pestes, de enfermedades, de llagas. 40, 60,000. Él también dijo lo mismo: yo no quiero esto. Se lo mandó otro príncipe. Al tercero pasó exactamente lo mismo, al cuarto pasó exactamente lo mismo, al quinto, porque eran 5 príncipes, le pasó lo mismo, 40, 50,000 de mortandad, porque se robaron el arca de Dios, porque hubo sentencia en contra de ellos. Y estos 5 príncipes se reunieron un día y dijeron: necesitamos devolver esta arca, eso no nos pertenece, necesitamos devolvérsela a los israelitas. Hicieron concilio entre ellos y entre los sacerdotes paganos que tenían, y los sacerdotes paganos le dijeron: hagámosle un carro, hagámosle una carreta y ponemos 2 yuntas para que se lleven esa arca, pero no podemos mandarla así. Necesitamos hacer un cofre de oro y necesitamos hacer la representación de ustedes 5 como príncipes filisteos. Hicieron la representación de ellos en 5 ratones de oro, los metieron en ese cofre que hicieron ellos. Pero también hicieron 5 representaciones de las pestes que les había venido a ellos, brutos. Hicieron 5 representaciones de esas pestes y las metieron dentro de ese cofre de oro que habían hecho también. Pero dijeron: necesitamos mandarle oro, necesitamos mandarle joyas dentro de ese cofre para que sirva de expiación a Jehová, al rey de los israelitas, al Dios de los israelitas. Porque si no lo hacemos, sobrevendrá sobre nosotros más maldición. Entonces ellos hicieron ese carro, esa carreta. Hicieron ese cofre de oro, metieron el oro, metieron las 5 representaciones de los príncipes, las 5 de representaciones de las enfermedades, y lo colocaron al lado del arca de Dios. Y dijeron estos hombres: si la carreta sigue derecho a tierra de los israelitas, quiere decir que ese Dios sí es verdadero. Pero si la carreta se desvía a la derecha, a la izquierda y se devuelve, es que eso es un Dios falso. Eso es un Dios de mentiras. Eso fue casualidad lo que nos pasó a nosotros. Eso no es real. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Siguió derechito a Israel, porque así nuestro Dios, Él es verdadero, Él sí es real, Él sí existe, Él es todopoderoso. Fueron derechito a esa carreta con esas 2 yuntas de bueyes y llegaron a tierra israelita. Y cuando vieron los israelitas, unos israelitas que estaban segando trigo, una familia, se alegraron mucho y llamaron el pueblo
porque había venido la presencia de Dios, habían devuelto el arca de Dios, estos filisteos incircuncisos. Y hubo mucha alegría allí. Y los israelitas mandaron llamar a los sacerdotes y a los levitas, porque nadie más puede tocar esa arca. Llamaron a los sacerdotes y los levitas y la colocaron en un lugar, en una casa especial, para tener el arca de Dios, simplemente para tenerla ahí. Y un día a un hombre se le ocurrió abrir el arca, inmediatamente murió. No solamente él, sino que murieron 50,000 de ese lugar israelita, porque abrió el arca de Dios, porque así no era el modo de ellos. Dios había dicho que no podían abrir y no podían tocar esa arca, y lo hicieron. Después de mucho tiempo, viendo esto, alguien dijo: necesitamos llevar esta arca a una casa. Y llevaron esta arca a la casa de Abinadab. Y Abinadab recibió el arca. Ungieron a su hijo para poder llevar esa arca, para poder proteger esa arca. Prepararon el lugar, lo prepararon, llevaron el arca, la colocaron, cerraron la puerta y ahí quedó. ¿En la casa de quién? De Abinadab. La palabra de Dios dice así textualmente: el arca de Dios duró un poquito de tiempo en la casa de Abinadab. Adivinen cuánto tiempo duró. 20 años, un poco de tiempo. Y durante esos 20 años no pasó nada en la casa de Abinadab. Absolutamente nada pasó en la casa de Abinadab. Porque Dios quería verse representado en un arca. Porque Él quería demostrarles que Dios siempre está con nosotros, que Él siempre iba a estar con ellos, pero solamente los iba a bendecir cuando lo amaran, lo glorificaran, lo exaltaran y le creyeran a Él y dependieran de Él. Por eso fueron benditos en gran manera, y cada vez que ellos iban a la guerra, Dios los respaldaba. Acordémonos cuando Josué fue a Jericó, no necesitó ir a pelear contra los muros, simplemente llevaron el arca y con gritos tumbaron esos muros de Jericó que eran imposibles de derrotar, porque iban con la presencia de Dios, creían en Dios. Por eso Dios los bendecía grandemente. Y en esa guerra, allá con los hijos de Eli, no pasó absolutamente nada, porque a veces nuestro Dios lo ponemos como amuleto, lo colocamos como un objeto, pero así no es con Dios. Y en el arca de Dios, ¿qué había? En el arca de Dios, dentro del arca de Dios, estaba una porción de maná. Esa porción de maná que representa la provisión del Señor, las provisiones infinitas de Dios, porque Dios es dueño del oro y la plata. El que te da a ti dinero no es tu jefe, no es tu pilera, no es tu inteligencia, no es tu empresa. Es Dios, porque te place darte a ti, y así como te da también te puede quitar. Esa es la representación del maná dentro del arca. ¿Qué hay también dentro del arca? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la vara de Aarón? El poder sobrenatural de nuestro Dios, totalmente. Que Él creó este planeta, las constelaciones, lo que se ve y lo que no se ve, los monstruos marinos. Te creó a ti, me creó a mí. Es nuestro Dios todopoderoso, el poder de Dios. ¿Qué también había en el arca? La tabla de los mandamientos, donde Dios nos muestra a través de eso las promesas vigentes de Dios, el manual de vida, las normas que debemos de llevar nosotros para tener esas promesas vigentes. También en el arca que había, estaba tapado con 2 querubines. Acordémonos qué pasó cuando el Señor Jesús resucitó. Yo leí que había un ángel al frente y otro atrás en su resurrección, y eso representa que ya no tenemos esa arca, que nuestra arca es Jesús, el Hijo de Dios, que mora en nosotros. Eso es el significado de Jesús, que resucitó y vive entre nosotros. Y Dios quiere eso para ti, quiere eso para tu casa, quiere eso para tu vida. Quiero darles ejemplos de las representaciones de Dios en una casa. Mire que estamos hablando de casa, no de iglesia, de casa. Para Dios es más importante que tú seas luz en tu casa más que en tu iglesia, que brilles más en tu casa que en tu iglesia, que brilles más con tu esposa, con tus hijos, que tu iglesia. Eso dice el Señor.
No quiere decir que la iglesia no va a bendecir, claro que sí, pero lo estamos haciendo mal. Dios nos está mostrando aquí que Dios quiere bendecir primeramente tu casa, tu vida. Y acordémonos de eso. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Dónde hubo la manifestación de Dios, el poder de Dios? En una casa. Porque los apóstoles estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir, de rodillas, clamándole al Señor. Y vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, en medio de lenguas de fuego. Y el poder de Dios se moldeó sobrenaturalmente sobre esa casa, sobre esos siervos, porque estaban esperando el Consolador. Y vino el bautizo del poder del Espíritu Santo en una casa. Las casas son importantes, la familia es importante. Acordémonos de otro. Acordémonos cuando el paralítico iba a la casa de Jesús para ser sanado. Pero era tanto el poder del Señor que esa casa estaba llena. No cabían las personas como acá en Ecofamiliar. ¿Y qué hicieron ellos? Yo voy por mi milagro, yo voy por mi sanidad, yo necesito ir a Él. ¿Qué fueron? Levantaron el techo y bajaron el paralítico con las cuerdas. Y adivinen qué pasó. El paralítico fue sano en el nombre de Jesús, porque la presencia de Dios está en la casa, debe estar en el hogar. Y Dios debe ser nuestra piedra angular, donde está cimentada nuestra familia, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestro corazón. Tenemos que ser luz primero en la casa. Otro ejemplo, acordémonos de la viuda de Sarepta. ¿Qué pasó? Llenaron las tinajas con aceite. La viuda llenó las tinajas de aceite. Dios le multiplicó el aceite. Menguó el aceite porque no tenía dónde más echarlo, pero pasó en una casa y fue bendecida grandemente ese hogar, porque el aceite representa la presencia del Señor en una casa. Otro ejemplo, las bodas de Canaán. ¿Qué pasó en las bodas de Canaán? Se acabó el vino. ¿Y quién multiplicó ese vino? Jesús. La multiplicación está en una casa, porque Cristo está en esas casas, está en esos hogares. Tiene que haber primero bendición en nuestra casa, y eso es lo que quiere Dios. Por eso es la razón de ser de esta palabra. Antes que la gloria llegue a la iglesia, tiene que llegar a tu casa. Debemos brillar más en nuestra casa que en nuestra iglesia. Nosotros tenemos que ser fuego en nuestra casa antes de que lleguemos a nuestra iglesia. Este fuego que nosotros tenemos en nuestra casa tiene que ser bendecido, bendición para nuestra iglesia. Y eso es lo que quiere Dios, demostrarnos que la gloria de Dios debe estar primero en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Eso es lo que quiere el Señor. Una pregunta, iglesia. Les voy a hacer dos preguntas y obviamente yo se las voy a contestar, pero es para que ustedes se confronten con esta pregunta. ¿Ustedes saben por qué algunas personas dicen que no sienten nada en la iglesia? Y yo sé que algunos de ustedes han dicho eso. Yo no siento nada en la iglesia, no me pasa nada. Yo vengo porque sí. Porque en sus casas no pasa nada. Porque no pasa absolutamente nada. Porque yo como hombre no soy ejemplo para mis hijos. Yo como hombre todavía tengo una mujer por fuera del hogar. Porque yo como hombre, yo no quiero ser sacerdote. Yo como hombre, yo no quiero orar. Y mujeres, de pronto las que no están no tienen un hombre, pero tienen a Jesús que es su marido, a veces no creen que Dios es su marido, que Dios la sustenta, y no se han puesto en la brecha por su hogar, por sus hijos o sus hijas. Tiene que haber la presencia de Dios tanto en el hombre como en la mujer, pero más en el hombre, porque el llamado es para nosotros. Pero yo les estoy hablando también a las mujeres que están en esa situación, porque no soy ejemplo en mi hogar, porque no soy ejemplo en mi familia, porque no estoy en la brecha. Por eso hay muchas personas que dicen que no sienten nada en la iglesia, porque no hay nada en la casa, porque no pasa nada en la casa, porque realmente venimos acá un domingo porque sí, porque se me volvió costumbre, porque me obligan, o porque me toca, o porque si no, no me cortan los servicios, o por X o Y situación. Así como pasó en la casa de Abinadab, no pasó absolutamente nada. Por eso a veces decimos, yo no siento nada en la iglesia, a mí no me pasa nada en la iglesia. Pero Dios quiere hoy que si pase algo en tu casa, que si pase algo en tu hogar,
que si pase algo en tu familia, que si pase algo en tus hijos, que si pase algo en tu descendencia. Y otra de las preguntas que yo traigo: ¿ustedes saben por qué nuestras familias no han llegado todas a los caminos de Dios? Por culpa de nosotros mismos. Porque nosotros nos quejamos y murmuramos de nosotros mismos, siendo cristianos. Bueno, ¿por qué a él lo bendice Dios y por qué a mí no? ¿Qué tiene él que yo no tenga? Mire ese man con el carro que llegó, quién sabe qué es lo que estará haciendo. ¿Por qué a él lo ponen a predicar y por qué a mí no? ¿Por qué a él lo mandaron para tal lado y a mí no? ¿Por qué a él lo conocen más que a mí? ¿Por qué a él le dan y a mí no me dan? ¿Si vio con el color que vino ese hombre? ¿Si vio cómo vino él? ¿Si vio cómo vino aquel? Y algunas personas hasta se van de la iglesia por el color de este lugar, porque le cambiamos el color. Se fueron, una familia se fue de la iglesia por eso, porque no le gustó el color. No le gustó. Dijo: no, no me gustó. No. Yo me voy para otro lado. Pobrecita la otra iglesia. Pero se van por eso. Se van porque no la saludaron, se van porque no la miraron, se va porque no la tienen en cuenta. Que hay familias, con todo respeto, iglesia, tan desagradecidas, que nuestro pastor y nuestra pastora han orado por ellos 10 años, 15 años, y un día no les gustó algo que les dijeron y se largaron. Y Aníbal y Gladys orando por ellos todos los 15 años. Y un día no les gustó nada y se fueron. Y lo primero que hicieron fue hablar de ellos, maltratarlos a ellos, hablar cosas en las redes sociales. Porque comenzó a murmurar, porque comenzaron a tener celo, porque comenzaron a tener envidia, porque se comieron ese chocobrey. Lo van a entender en un encuentro de caballeros. Porque se comieron ese chocobrey. Y es una línea muy delgada. Porque a veces cuando no nos gusta algo, comenzamos a murmurar, comenzamos a criticar, comenzamos a calumniar. Y a veces no me gusta que me cierren la puerta, entonces me voy para otro lado. No me gusta, comienzo a murmurar. ¿Qué culpa tiene la persona que ponemos allá? No tiene la culpa. Es una orden de parte de Dios que le dio a nuestros pastores. Dios les habló a ellos, porque Dios es de orden. Y hay gente que va a otras iglesias y se hacen cola 2 horas para poder entrar. Aquí, gloria a Dios, abrimos la puerta y ustedes entran. Pero va a llegar el momento que nos va a tocar coger toda esta manzana en el nombre de Jesús, para que ustedes puedan entrar a este lugar. Amén. Pero iglesia, así pasa. O comenzamos a hablar del líder. No me gusta el líder. Es que mire él cómo hace. No, a mí no me gusta aquello. No, no me gusta lo otro. No, a mí no me gustan los encuentros. No, a mí no me gusta ir a los encuentros. No, yo ya fui. No. Es lo mismo de siempre. No pasa nada. No pasa nada. A mí no me gustan los encuentros. Líderes, 3 años, 4 años sin encuentros. Y los invitan. No, yo ya fui. Yo no necesito un encuentro. O los invitamos a una barca. No, yo no tengo tiempo. No, estoy ocupado. Muchas cosas, iglesia, por causa de nosotros mismos. Eso pasa, iglesia. Y hoy quiere Dios algo diferente para nosotros. La presencia de Dios llegó a la casa de Obededón en los hombros. Así llegó la presencia de Dios. Y quiero decirles, qué pena yo dar tan duro hoy, pero como les decía anteriormente, a veces decimos: yo no me quiero comprometer. Queremos las bendiciones de Dios, queremos restaurar nuestro matrimonio y no queremos hacer un esfuerzo. No queremos cargar el arca de Dios en nuestros hombros. No queremos. No tengo tiempo. No, es que tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. Usted viera la empresa como está. No tengo tiempo de ir a tu barca, no tengo tiempo. Para mí es más importante el trabajo que tu barca, no puedo. Inclusive hay personas que me han comentado que tienen un grupo intelectual y ellos van y se leen un libro y comienzan a hablar del libro, pero no tienen tiempo para venir a la iglesia, no tienen tiempo para una barca, no tienen tiempo para un encuentro. Eso es todo lo que pasa. No tenemos tiempo para que nuestra casa sea bendecida, porque no queremos cargar el arca,
porque no queremos arrodillarnos, porque no queremos pagar un precio, porque no queremos madrugar, porque no nos queremos comprometer. No, usted me llama ya a mí ese liderazgo, hermano, y eso, ¿quién me va a sacar de esa iglesia? ¿Y la empresa cómo va a quedar? No, no queremos, no quiero servir. No, no, ¿qué tal yo de gerente, hermano, abriendo la puerta o lavando un baño? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, ¿yo qué voy a hacer eso? No, 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 yo no quiero eso. No, yo simplemente cumplo venir el domingo y ya. Y con eso tengo la bendición de Dios. No, estamos equivocados, iglesia. Así no es. Porque hubo bendición en la casa de Obededón. Porque él se comprometió. Porque él quiso. Porque él quería. Porque él dijo: hey, hey, aquí estoy yo. Porque lo que yo les narré al principio, atrás, David fue por el arca a la casa de Obededón, que lo bendijo 3 meses. 3 meses donde la multiplicación de esa casa fue sorprendente. Y David dijo: yo quiero lo mismo para mí, yo quiero traer esa arca a Jerusalén. ¿Y sabe a cuánta gente preparó? A 30,000 de ellos. Y fue y trajo el arca de Obededón, lo mismo que hicieron con los filisteos. La trajo en una carreta, con una yunta de bueyes. Lo trajo al modo de los filisteos, el rey David. Y cuando la llevaban hacia Jerusalén, se iba a caer el arca. Y Usa tocó el arca, inmediatamente murió, porque se iba a caer el arca del carro. De lo mismo que había hecho los filisteos, de lo mismo que ellos habían hecho, imitando al mundo. Así lo estaba haciendo el rey David, y así no era. Y David tuvo tristeza en su corazón por la muerte de Usa, no por el poder de Dios, sino por la muerte de Usa. Y tuvo temor, y no se llevó el arca a la casa, no se la llevó para Jerusalén. Porque así no es en una carreta que nosotros podemos llevar a nuestro amado Señor Jesús. Así no es. No es en los hombros, como lo hacen los levitas, como lo hacen los sacerdotes, en los hombros, aquí cargándolo. No fácil, no un evangelio fácil, sutil, que tenemos que llevárselo hasta su casa. Así no es, así no es. Es algo que me cueste en oración, en ayuno, en clamor por el Señor. Que a usted le cueste, si está perdiendo su familia, que te arrodilles, que le clames al Señor, que pagues un precio. Pero somos tan sutiles que le pedimos al líder: ora por mí, y tú no oras. No quieres nada, no quieres comprometerte en nada. Pero el arca se lleva en los hombros, Y si tú no eres sacerdote, Dios te convierte en sacerdote cuando le das el primer lugar al Señor. Cuando tú empiezas a poner tu casa en orden. Cuando tú dices: Señor, yo soy Obededón, yo quiero lo mismo. Heme aquí, Señor. Yo quiero eso, Señor. Porque ninguno de los 30,000 que llevaba David levantó la mano. Ahora, ¿quién se va a llevar esta arca? Nadie levantaba la mano. Solamente un personaje allá atrás, en lo último, de lo vil y lo menos. Hey, yo quiero el arca para mi casa. Yo quiero la bendición para mí. No me importa lo que haya pasado. Yo sí quiero el arca de Dios en mi casa. Yo sí quiero ponerme a cuentas cortas contigo, Señor. Yo sí quiero cambiar mi vida. Yo sí quiero dejar de fornicar. Yo sí quiero dejar de adulterar. Yo sí quiero poner en cuentas cortas a mis hijos. Yo quiero estorbarle a mis hijos, no ser permisivo con mis hijos. Yo quiero dejar de murmurar, de criticar de mi pastor, de mis líderes. Yo no quiero. Yo quiero tu bendición, Señor. Yo quiero que entre primero en mi corazón. Porque la palabra de Dios, que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y si Dios, esa arca no está aquí adentro, no va a pasar nada. Si en tu casa no eres luz, no va a pasar nada en tu iglesia. Si tú no eres luz, no va a pasar nada con tus hijos. Si tú realmente no has recibido a Cristo en tu corazón, no va a pasar nada en tu vida. Tiene que costarte. Tiene que pagar un precio. Tienes que cargar en los hombros el arca de Dios. Tienes que cargarlo. Tienes que decir: yo voy a organizar mi familia. Yo soy el primero en que me voy a humillar a ti, Señor. Yo soy el primero en que te voy a pedir perdón. Ya no quiero adulterar más. Ya no quiero fornicar. Ya no quiero robar. Ya no quiero maltratar a mi esposa. Ya no quiero ser infiel. Ya no quiero tener doble cara y ser hipócrita, Señor. Yo quiero ir a ti, Señor, como Obededón, de rodillas, Señor.
Yo quiero que mi casa sea bendita en gran manera. Yo quiero que mis hijos te sirvan. Yo quiero que mis hijos hagan una barca. Yo quiero que mis hijos prediquen la palabra de Dios. Yo quiero que mi casa sea una casa de oración, que se hagan barcas, que se hagan preparaciones de encuentro. Yo quiero eso para mí, Señor. Yo quiero eso para mi familia como Obededón. Nadie quiso, Él quiso. Yo hubo bendición en la casa de Obededón durante 3 meses, y fue grandemente la bendición de Obededón, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, y hay bendición cuando tú permites que el arca de Dios entre tu casa y entre tu hogar. Amén. Quiero darles el final de esta prédica. Que me ayuden allá al frente, por favor, con Primera de Crónicas 26, 4, 8. Y esto es sobrenatural. En 3 meses todo lo que hizo el Señor en la casa de Obededón. Dice la palabra de Dios: los hijos de ¿quién? Semaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joá, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; el séptimo, Isacar; el octavo, Peultaí. Porque Dios, ¿qué? También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. Porque eran ¿qué? Varones valerosos y esforzados, los hijos de Semaías: Oni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres ¿qué? Asimismo Eliú y Semaquías. Todos estos, los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres ¿qué? Robustos y fuertes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para el servicio. 62 de Obededón. ¡Wow! La clave es servir. La clave es servicio. Obededón significa servir. Hombre que sirve, hombre sirviente, hombre fiel, hombre obediente. Eso significa Obededón. Siervo, servicio, hombre que sirve. La clave es servir. La clave es servir. La clave es estar. Porque cuando tú pones tu casa en orden y que la presencia de Dios mora en tu vida y en tu casa, tú puedes decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso quiere decir que hay bendiciones que vienen a nosotros. Por algo que nosotros hayamos hecho no vienen esas bendiciones. Es porque alguien clamó por ti, alguien oró por ti, alguien cargó el arca por ti, porque oró por ti, te bendijo a ti, te llamó para un encuentro, te llamó para esta iglesia, te llamó para que conocieras de Dios. Alguien cargó el arca por ti. Y ahora Dios necesita que lleves esa arca a tu vida y a tu casa, que te pongas a cuentas cortas, porque dice ahí que los hijos y los hijos de Obededón, sus nietos, sus bisnietos, fueron benditos en gran manera, porque él dijo un día: yo quiero el arca de Dios en mi casa, yo quiero la bendición de Dios en mi casa, yo quiero ser bendito en gran manera, yo quiero ponerte en primer lugar en mi vida. Y fue bendita sus generaciones, fue bendito sus nietos, sus bisnietos, y fueron los porteros del templo de Dios, y abrían y cerraban la puerta de Dios, porque le servían a Dios, y fueron prosperados en gran manera. En gran manera. Ya Dios se dio garra con ellos. Es asombroso, es poderoso, es sobrenatural. Ese es nuestro Dios, el Dios de Isaac, de Jacob, de Daniel, pero también de eco familiar, de esta casa, de esta familia. Ese es nuestro Dios. Aleluya, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.